buena música e información. Tenemos la mejor programación. 24/7 en tu mundo siempre. Estamos en todas partes con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Con el auspicio de Changán, calidad sin rivales. Estás con Pupa, estás seguro. Metrovalores, más de 30 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Anuma Kumbaya, con la visión de Londoño Arquitectos y gerencia de Premonza. En Interlab cuidamos lo más valioso, tu salud. Programa de información apto para todo público. FM Mundo y Notimundo presentan Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmiten en Cuenca, Antena 1. En Guayaquil, Radio Centro, 101.3 FM. Decisiones con Jorge Ortiz. Este programa es transmitido por OnePlus, CNT y Extreme en Canal 14, Claro TV Canal 14, 514 y Zapping Canal 41. La universidad está funcionando. Amigos, buenos días. Unas pocas personas, y humildemente me incluyo en la lista, advertimos que la llamada del presidente Noboa a un referéndum para así llegar a una asamblea constituyente era un desatino grave. Un juego de suma cero, de perder, lo llamé yo. Lamentablemente, y lo lamento de verdad, no nos equivocamos. El gobierno tenía poco que ganar con la consulta y sí mucho que perder, y perdió. Le faltaron prudencia y experiencia. Sí, le faltó experiencia, aunque en este vértigo juvenil actual todo lo que tenga que ver con madurez y con canas está muy mal visto. El presidente Noboa tenía largos 3 años y medio de mandato y mayoría en el Congreso. Es decir, los instrumentos suficientes para gobernar a pesar de la pésima constitución que soporta el Ecuador desde 2008. Sí, el presidente podía gobernar sin correr el riesgo de una asamblea constituyente que es siempre una caja de Pandora de la que, como en el mito griego, pueden salir todos los males imaginables. Pero ese mandato y esa mayoría legislativa siguen ahí. Noboa perdió la consulta con todas sus consecuencias, pero el país ganó estabilidad. Es entonces la hora de enmendar todo lo que haya que enmendar, y ahora sí, con prudencia y experiencia, el presidente se dedique a resolver los muchos males que tiene el país. Dicho lo cual, les doy la bienvenida agradecida y cordial a mis 4 invitados de hoy para esta charla abierta semanal en la que hablaremos del país, de sus dificultades y también, por supuesto, de sus posibilidades. Ellos son Abelardo Pachano, hombre de sabiduría y experiencia, toda una eminencia en economía. Karen Sichel, mujer joven y talentosa que tiene el mérito enorme de involucrarse en la política. Juan Rivadeneiro, un valioso consultor político cuya voz gana día tras día en resonancia. Y Andrés Páez, un político de tenacidad, constancia y valentía indudables. Amigos, buenos días, gracias por estar aquí. Gracias, Jorge, buenos días. Andrés, tú que has estado cerca del gobierno, para empezar la charla, tú que has sido leal con el gobierno sin ser parte del gobierno. ¿El gobierno entendió, el presidente Noboa entendió el mensaje de las urnas, o cree que fue un tropezón en el camino, pero ya está otra vez caminando y todo sigue igual? Eso se verá con el tiempo, pero necesariamente tendrá que hacer un análisis y examinar a fondo el frente interno y determinar qué es lo que pasó. Pero sin que eso signifique echarse latigazos en la espalda y decir ha habido aquí una apocalipsis, esto es una tragedia, y yo no creo que haya sido así. Los resultados electorales son claros
Esas cosas pasan en política. Convocar a una consulta es correr un riesgo. Lo hizo el presidente. Habrá que ver si es que fue el momento oportuno o no. Sin embargo, ya todo ese análisis está superado. Ahora hay que ver qué es lo que se va a hacer en adelante. Y creo que el presidente tiene en sus manos la posibilidad de convertir en realidad todo aquello que se negó en la consulta popular a través de acciones concretas para cada una de las preguntas que se El gobierno quedó lastimado. Sí, claro. Corrió un riesgo innecesario y perdió. Y no se le ve, al menos hasta ahora, han pasado muy pocos días, pero no se le ve un propósito de enmienda. Bueno, démosle el beneficio de la duda y esperemos a que en los próximos días veamos cosas concretas y que realmente haya una reacción que refleje una madurez para enfrentar los resultados. ¿Qué dicen ustedes, Abelardo, Juan y Karen? Bueno, yo creo que los resultados de la consulta los tenemos. El gobierno se jugó una carta muy dura, de altísimo riesgo. Desde el punto de vista de política económica, de tener un resultado positivo, hoy día estaríamos iniciando por lo menos 18 meses de alta incertidumbre económica, con mayores dificultades de resolver los problemas socioeconómicos que tenemos, no digamos los estructurales, y a lo mejor de terminar con un proceso parecido al chileno, en donde se gastaron 2 años y terminaron realmente reconociendo que todo eso que habían pensado no servía para nada y lo botaron al tacho de la basura. Y tuvieron que regresar a la Constitución que negociaron con Pinochet. Nosotros sabemos que esta Constitución es una Constitución con un montón de problemas, de limitaciones. Hemos vivido con ella y hemos tratado de irla mejorando. Yo creo que el camino de la reforma constitucional es el camino que está delante de todos nosotros. Y estuvo siempre. Y el gobierno, sí, y el gobierno tiene hoy día la oportunidad de iniciar una rectificación en ese sentido hacia la búsqueda de un acuerdo con las fuerzas políticas que le den una mayoría para tratar, yo diría, aquellos temas vitales de modificación de la Constitución. Pero mientras, yo diría, simultáneamente manejamos otras reformas que son vitales y que están reconocidas dentro de la gran agenda nacional. El análisis de consecuencias políticas, de pérdida de poder está ahí, pero el gobierno tiene 3 años y medio, tú lo dijiste, tiene 3 años y medio de gestión, tiempo suficiente como para hacer rectificaciones que le permitan reconstruir su valor político. Va a depender de la inteligencia del gobierno de saber entender el mensaje, pero creo que hay que ver adelante. Yo, después de escuchar el día domingo, no me gustan ver las noticias conforme van saliendo los resultados, sino al final. Después de escuchar, yo me quedé tranquilo. Yo dije, mira, hay muchas de las cosas, de las preguntas que tienen soluciones absolutamente claras. El tema de las bases militares. Hay una solución que ya la encontró el general Osvaldo Jacín en el gobierno de Moreno, que son los convenios de cooperación con los Estados Unidos. Hoy día nosotros tenemos, y ayer hablaba yo con Osvaldo precisamente del tema, y Osvaldo me decía, no necesitamos reforma de la Constitución, nosotros podemos llegar a acuerdos de cooperación en seguridad para que nos provean de radares. Ya tenemos 2 aviones P-3 que hacen toda la supervisión triangular con Galápagos. Tenemos ya nuevas lanchas que nos han regalado. Tenemos que hablar con Perú para cerrar la frontera peruana y de alguna manera habrá que, tan pronto haya otro gobierno colombiano, cerrar la frontera con Colombia, porque el gran proveedor del problema para nosotros es Colombia. Entonces, yo creo que hay que aprovechar esas experiencias que ya tuvimos para irlas implementando. Claro, lo que dice Andrés, creo yo, le demos un tiempo de reflexión al gobierno y ojalá cambie, busque equipos mucho más profesionales, con mayor experiencia, y abra un espacio de diálogo con fuerzas políticas que le pueden dar realmente una sustentación que le conviene al país. Claro que sí. Jorge, buen día, gracias por la invitación y qué gusto estar con Karen, con Abelardo y con Andrés. En esa misma línea, pienso que el gobierno todavía tiene la oportunidad
de definir el camino en sus términos. Es decir, coincido en verlo en perspectiva. Quizás los políticos nos invitan a tener un análisis de la suma cero. Tú perdiste y yo gané. Pero me da la impresión que tenemos que intentar abrir un poco más la cancha para dar cuenta que al final del día, si bien hay 4 preguntas que no fueron aprobadas, el gobierno tiene... No hablemos de encuestas porque también hay toda una conversación alrededor de ellas. Pero si el domingo fue la encuesta más ácida, que es la que los ciudadanos se han pronunciado, ahí hay un 40% de gente que se mantuvo con el gobierno, con todos los problemas que tuvieron las preguntas. Y esta semana, ¿qué hemos visto? A la luz de qué pasaba en la asamblea, porque mucha gente decía, oye, ¿va a conservar o no la mayoría? Y se han dado varias votaciones esta semana que reflejan que se mantiene la mayoría. Y aparte, se acabó el fantasma del tamaño de una catedral, Jorge. Decían que si había la constituyente, ¿qué pasa si el correísmo se toma la constituyente? ¿Qué pasa si no hay 2/3 para aprobar la constitución? ¿Qué pasa si es que nos llevan a un paseo constituyente y terminamos como Chile en el plebiscito y se cae todo y hemos perdido tiempo? Me parece que ese fantasma ya no existe. Y creo que el gobierno tiene el espacio todavía, ¿sí?, de generarse espacios de gobernabilidad, con un respaldo más o menos cercano al 40%, que en Ecuador tampoco es que luce tan mal. Y no quiero subestimar lo que ocurrió, pero después de haber subido 3 puntos el IVA, haber corregido el subsidio a las gasolinas regulares, haber eliminado el subsidio al diésel, haber pasado crisis, crisis complejas, todavía tener ese respaldo creo que no es menor, y tener una mayoría en la asamblea le puede ayudar, quizás si el gobierno plantea una reforma constitucional, que era el camino que pues muchas personas empujaban y decían, no te vayas por la constituyente, ándate, bueno, ese camino ya se puede abrir. Entonces creo que el gobierno hay que darle algo de espacio, y ahí coincido con lo que decía Andrés al inicio, es decir, no hay victoria que provoque despegues absolutos, ni derrotas que provoquen hundimientos absolutos. Hay que entender qué va a hacer el gobierno porque le falta de largo. Ahora en noviembre vamos a evaluar un gobierno de 2 años, finalmente, pero que tiene todavía hasta mayo del 29 para gobernar. Entonces creo que todavía hay que darle un poco de espacio al resultado. Claro, por eso mismo que tiene hasta mayo del 29, ¿por qué se precipitó? Eso era lo que muchos observamos. ¿Por qué se mete en una consulta en la que... Yo creo que al final, y permítame una opinión mía, yo creo que el gobierno perdiendo ganó, porque se libró del periodo de inestabilidad, un año y medio, como decía Abelardo, de incertidumbre política, de tensiones políticas en las que además podía perder el control del Congreso y el control de la constituyente. Y a su vez el correísmo ganando perdió, porque la gran posibilidad que tenía el correísmo de agruparse en medio de las grietas que se le ven todos los días era una elección de asambleístas constituyentes. El gran derrotado con el no fue el correísmo, porque perdió tal vez su última gran opción de volver a ser la figura dominante. Ese fantasma también cayó porque decían que pues Correa iba a negociar al final para dar sus votos y llegar a los 2/3. Y había pues algunas pitorizas que decían que eso iba a ocurrir y que iba a negociar su impunidad. Correcto. Que pondrían la impunidad y en la juego. de Glass. Correcto. Y eso ya no ocurre al menos en un escenario de constituyente. O sea, eso fue gracias al no, el gobierno hay algunos ganó. Hay algunos fantasmas que el día domingo pues desaparecieron, Jorge. Bueno, a mí me parece, yo cuando vi los resultados el día domingo, yo pensaba, estamos jugando el juego del ultimátum, pero a nivel de país. El juego del ultimátum básicamente es un juego que en 1982 un economista pone a 2 jugadores y le da al jugador 1 $100 para repartir entre los 2. Si es que el jugador 2 acepta la manera en la que se reparte, entonces así quedan las cosas. Entonces, si uno mira las cosas de manera racional, el jugador 2, sea lo que sea que decida el jugador 1, tiene que aceptar, porque el jugador 2 tiene exactamente $0. Y lo interesante es que cuando este experimento se repite a lo largo de las culturas, cuando el jugador 2 observa que el jugador 1 es un abusador, es un tramposo, y por ejemplo reparte 80-20, el jugador 2 decide perder 20 con tal de castigarle al jugador 1 por abusivo. Y entonces yo me preguntaba, lo que acaba de pasar es exactamente eso. Los ecuatorianos decidimos perder, qué sé yo, las bases extranjeras, que yo creo que la mayoría de ecuatorianos le ven bien a la cooperación internacional en contra del crimen organizado.
Creo que la mayoría de ecuatorianos quieren eliminar a los parásitos de la Asamblea o reducirlos. Creo que quieren eliminar a los partidos políticos. Y no estoy diciendo que esa sea una posición lógica. A ver, luego podríamos discutir los anexos. Pero yo creo que la mayoría de ecuatorianos quisiera eso. La Asamblea Constituyente es una pregunta más compleja, pero creo que al menos en las primeras tres estaba claro que los ecuatorianos hubieran querido decir que sí, pero le dijeron que no al abusador, le dijeron que no al tramposo, que en este caso era el gobierno, y que repetidas ocasiones, no solamente con cosas estratégicas y errores estratégicos que estabas tú conversando, sino en su actitud de reiteradamente beneficiarse a sí mismo y a sus amigos en función o en perjuicio del país. Creo que los ecuatorianos dijimos basta, por más que a mí me cueste algo, yo no quiero ver que este abusador tenga más poder. Y solamente cierro con esto, lo que a mí me parece peor es que en los últimos días yo no estoy viendo una corrección por parte del gobierno, no estoy viendo que está designando a ministros que no sean sus amigos, lo que está haciendo es un reciclaje de las mismas personas que están a su alrededor. Entonces, si es que el gobierno no es capaz de entender que él es el abusador en el juego del ultimátum y que el Ecuador le dio un ultimátum, estamos perdidos. Veamos cada uno de los... Buena reflexión. Sí, excelente. El Estado gasta 3.5 millones de dólares anuales en el financiamiento de los partidos. 3,5 millones. 3,5 millones de dólares anuales. Eso es lo que gasta. O sea, eso están las cifras. Una cantidad muy baja. Una cantidad exigua, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que administrar de mejor manera esos recursos, que esa es la objeción. Hay que hacerlo con el Instituto de la Democracia del CNE y con las universidades que ya tienen que hacer escuelas de gobierno para profesionalizar a los políticos. Yo, por si acaso, soy político profesional y me siento orgulloso de eso. Creo que al país le faltan políticos profesionales. Sin duda. Hay que profesionalizar a los políticos. Ahí están 3,5 millones de dólares. ¿Ha perdido el país con eso? No ha sido pues así una pérdida cuantiosa, ¿verdad? Bases militares, se pueden instalar puestos de avanzada. Eso está establecido en convenios que están firmados desde la época del doctor Yamil Maguad. O sea, hace 25 años están vigentes y seguirán vigentes. Se puede seguir con la cooperación militar, se puede seguir. Tercero, con Karen Sichel y Fabián Corral y otros colegas presentamos una propuesta de reforma constitucional al Poder Ejecutivo. Fue ingresada formalmente. Ahí planteamos reformas constitucionales profundas. Una de ellas era cambiar el Parlamento para tornarlo en bicameral. Otra, la eliminación de ese disparate que es el Consejo de Participación. Y así muchas otras. El camino de las reformas constitucionales parciales profundas es suficiente para cambiar los peores elementos de la Constitución de Montecristi, que dicho sea de paso, es un contrato social fraudulento porque fue falsificado, de lo cual hay una denuncia de León Roldós, y porque no es una constitución ecuatoriana. Eso fue hecho por 3 comunistas españoles de dudosa condición, con la supervisión de Alexis Mera y pagados por el dictador Hugo Chávez. Hay que hablar las cosas con claridad. Entonces, queremos superar lo de la ciudadanía universal, que es otro gran disparate. Hay que reformar la ley de movilidad, porque aquí en el Ecuador es imposible expulsar a un extranjero que ha delinquido gracias a la ley de movilidad. Hay que cambiar la ley de movilidad. Podemos acabar con el garantismo chavista, que es uno de los grandes problemas del país, ese escudo del que los delincuentes se sirven. Hay que hacer 20 reformas al Código Penal. Por si acaso, les doy gratis. Tengo las 20 reformas. Gratis. Cuando quieran les doy. ¿No? Por si acaso. Si se cambian 20 artículos del Código Penal y se pone en la Constitución a través de una reforma parcial una norma que diga los derechos de las víctimas prevalecerán por sobre los derechos de los infractores, hemos liquidado al garantismo chavista. Entonces, no es que la apocalipsis de algunos del día domingo no nos permite otros campos de maniobra. Hay cómo hacer un montón de cosas a través de estos medios. Que en términos políticos solo quiero sumarle una adicional a la que Andrés decía. El correísmo parece que no quiere festejar su supuesta victoria. Es que perdió. ¿Por qué? Primero, porque pierde. Y segundo, porque vuelven a la dinámica del incendio interno. ¿Qué ha hecho el correísmo? No tuvo que esperar ni 48 horas después de lo que ocurrió el día domingo para comenzar una pelea dentro de su casa.
no es que le atacaron al presidente Noboa, le atacaron al oficialismo. Se pelearon entre ellos. Se pelearon primero entre ellas y después... Y no es cualquier pelea entre ellas. Por supuesto, porque así comenzó la dinámica. Comienzan las dos líderes de Alianza País, del correísmo, y luego entra Correa, porque él tiene que entrar, por supuesto, ¿cómo no se va a perder una pelea? Y él tiene que entrar, ¿sí? Y ponernos a ver otra parte de la novela. Es decir, ni siquiera permitieron, pues, darse un oxígeno para decir que han ganado 4 preguntas, por ponerlo en los términos del juego de suma cero. Y en lo cierto es que hemos visto esta pelea entre la candidata González, la prefecta Guiñaga, y después entra el presidente Correa, después entra todos y vuelven a la pelea interna. Entonces, el resumen y la consecuencia, Jorge, es otro activo del presidente Noboa. Es que incluso cuando tiene este resultado el día domingo, sus opositores, que deberían encontrar un espacio para unirse, encuentran un espacio para pelearse aún más. Entonces, el ambiente político está tan enrarecido porque el presidente Noboa parece que todavía sigue jugando con la cancha solo. Por eso digo, todavía tiene tiempo para poder reconstruir, para poder reenfocar en sus términos y no en los términos que otros jugadores le quieran imponer. Es que ahí el tema, yo creo que hay un parteaguas que es bien importante, derivado de todo lo que estamos comentando. Por el un lado, debemos enfocarnos en mejorar este gran contrato social que es la Constitución. Tenemos los puntos, yo leí la propuesta de los distinguidos abogados y todo. Me parece que hay toda la materia prima hecha. Está lista, ahora hay que hacerla trabajar esa materia prima. Y eso es negociación política. Es decir, entrar en el plano serio, transparente, abierto, es decir, de todas estas propuestas que son jurídicamente consistentes, ¿cuáles tenemos viabilidad política? De las 20 que están, aceptamos 10. Ok, vamos con las 10 y empecemos el trabajo, pero abiertamente. Negociar. Pero parecería que negociar, Abelardo, no está en el ADN de ADN. Bueno, pero tiene que, de alguna manera, yo creo que tenemos, a la final estos golpes duelen, ¿no es cierto? Después de una pelea que te das con guantes o sin guantes, pero te quedan moratones, ¿no es cierto? Y hay que curarlos. Y después de eso, pensarás 2 veces si es que vas a entrar otra vez a ese ring. Y creo que el gobierno en general tiene que reflexionar. Los primeros pasos yo creo que no son de los mejores. Estamos viendo que todavía no amplía un espectro, no abre espacios de conversación. Pero indiscutiblemente que este gobierno no ha sido un gobierno que comunica abiertamente, sino que trabaja en silencios, en espacios reducidos, conventuales y todo. Ojalá pueda abrir el gobierno eso. Porque en realidad va a encontrar, yo creo que va a encontrar una buena contraparte nacional que le apoye en ese sentido, debido a que estamos conscientes de las limitaciones y los daños, esos pérfidos que nos pusieron en la Constitución del 2008. En el plano económico y en la reforma constitucional, lo que nosotros personalmente necesitamos es redefinir el papel del Estado. Nosotros necesitamos volverle a concentrar al Estado en lo que tiene que hacer y hacerlo bien. Y ahí hay 5 campos de trabajo del Estado que los atiende muy mal, porque también están dispersos con otras actividades, para lo cual es peor todavía en su calidad de gestión. Y esos son educación, salud, bienestar social, los que quieren pensiones, seguridad interna y seguridad externa. Si nos da esas 5 cosas a nosotros, educación competitiva en un mundo tecnológico que nos avasalla, si les arreglamos el problema de salud, que es una atención realmente deplorable y todo, mejoramos el sistema. Si logramos resolver el problema de pensiones y entramos seriamente a seguridad interna y externa, y nos olvidamos de bases militares y más bien entramos en el concepto de cooperación. Y yo me recordaba, Jorge, cómo atacó Estados Unidos a Irán hace apenas un año. No necesitó bases militares para mandar los aviones desde Estados Unidos hasta Irán.
La rehabilitación del aire. En el aire. Lo que necesitaba era que un país le preste una pista para poner gasolina en sus cargueros y llevarles al cielo. Claro. Aquí no necesitamos entregar una base, que construya una base. No, lo que necesitamos es tener un convenio en donde nos faciliten instrumentos que nosotros no tenemos, nos den financiamiento y no van a vivir aquí en el Ecuador. No necesitamos que vivan en el Ecuador esos militares. Y ya tenemos el instrumento. De tal manera, Jorge, que yo digo, si logramos cerrarle al Estado que cumpla esas cosas bien, y hay cómo diseñar el tema, el resto de cosas iremos resolviéndole con el tiempo. Claro. Tampoco lo vamos a hacer mañana. Obviamente son cosas a largo plazo y los 5 temas que mencionaste pues requieren años de dedicación, trabajo y de convicción de que eso es lo que hay que hacer. Tengo que hacer un corte, volveremos de inmediato con Karen Sichel, con Andrés Páez, con Juan Rivadeneira y con Abelardo Pachano. En un momento regresamos con más de Decisiones con Jorge Ortiz. Durante 2 décadas hemos dejado huella revolucionando las comunicaciones en Ecuador. Somos la plataforma multimedia de mayor prestigio y credibilidad. Gracias por su confianza y sintonía. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Una selfie puede cuidar tu salud. Con Blua, la salud digital de Bupa, mide tus signos vitales en segundos con análisis facial y conéctate con médicos en línea a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, estés donde estés. Accede también a programas de nutrición y salud mental según el plan que elijas, porque tu salud es única, tu plan también. Ingresa a bupasalud.com.es o consulta con tu asesor de seguros. Estás con Bupa, estás seguro. Servicios digitales sujetos a disponibilidad y condiciones del plan contratado. En Interlab cuidamos lo más valioso, tu salud. Con más de 29 años de experiencia, somos el laboratorio clínico de alta complejidad más grande del país. Contamos con tecnología de punta, personal altamente calificado y procesos certificados bajo norma ISO que garantizan la precisión y confianza en el resultado. Visítanos en Quito, en la Avenida de los Chiris e Isla Floriana, o en el tercer piso, local 350 del CityMed. Para más información, ingrese en nuestra página web interlab.com.es. Recuerde que Interlab es el laboratorio clínico de su confianza. Menciona esta cuña y recibe el 15% de descuento en nuestros servicios. Válidos solo para Quito. Aplican restricciones. En el Centro Financiero de Cumbaya nace Anuma, un espacio diseñado para inspirar y crecer. Estamos estratégicamente ubicados cerca de centros comerciales, bancos, supermercados, servicios de salud, con las mejores vías de acceso, pensando en tu calidad de vida. Anuma es la solución perfecta para tu negocio. Máxima conectividad, amplio parqueadero con un diseño sobrio y diferente. Adquiere tu oficina o local comercial en Anuma. Comunícate al 098-571-4837. Visita la web anuma.com.es y síguenos en Instagram como Anuma Cumbaya, con la visión de Londoño Arquitectos y gerencia de Premonza. Metrovalores, más de 30 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Negocie con nosotros sus bonos del Estado, notas de crédito del SRI, acciones y todos los títulos que cotizan en la Bolsa de Valores ecuatoriana. Contamos con servicios de asesoría de inversiones y financiamiento bursátil. Uno de nuestros asesores estará listo para atenderle. Más información en www.metrovalores.com.es. Porque en Metrovalores cumplimos tus objetivos financieros. En Produbanco sabemos que hay quienes llevan a su vacación familiar equipajes llenos de planificación y compromiso. Y que quienes creen en su negocio también llevan cada día su pasión por lo que hacen. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Recorre la Sierra Amazonía y la costa. Te lo dice un dueño Changán. No sé cuántos caballos tiene, pero te digo que va a volar. Te lo dice un dueño Changán. Te esperamos a nivel nacional. Changán, calidad sin rivales.
Las noticias, entrevistas y la mejor información. Todo en un solo lugar. Hola, soy Fausto Yepes y te invito a ser parte de esta gran experiencia. fmmundo.com. FM Mundo. 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Estamos presentando Decisiones con Jorge Ortiz, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Continuamos en Decisiones. Caron, tú gesticulabas cuando hablaban tus compañeros de panel. ¿Estabas en desacuerdo con algo? Sí. Yo creo que tal vez estamos siendo un poco optimistas cuando pensamos que el presidente todavía puede reformar la Constitución por la vía de la reforma parcial. ¿Sí? Y yo quiero hacer algunas acotaciones aquí sobre cuáles son las herramientas que tiene el presidente. La Constitución se puede enmendar, cambiar por 3 vías: la enmienda, la reforma parcial y la Asamblea Constituyente. A la última el pueblo ecuatoriano le ha dicho que no. A la reforma parcial también le dijo que no, porque el presidente propuso al menos 2 propuestas de reforma parcial, 2, las bases extranjeras y la reforma a las organizaciones políticas, eran reformas parciales. El pueblo le dijo que no. Y le queda la enmienda. Y la enmienda, si es que se propone por el Ejecutivo, también termina en referéndum, es decir, también termina en votación popular. Yo no creo que el gobierno ahora mismo quisiera enmendar la Constitución y llevarnos de nuevo a una consulta popular. La única opción que le queda al Ejecutivo, creería yo, lo mismo la reforma parcial. La reforma parcial se hace vía Asamblea Nacional, pero termina en las urnas. Yo no creo que el Ejecutivo ahora mismo quisiera mandarnos nuevamente a una votación y se decide pregunta por pregunta. Entonces, la única forma que tiene el Ejecutivo para cambiar la Constitución es vía enmienda legislativa. Claro. ¿Cómo funciona la enmienda legislativa? La enmienda legislativa funciona con una propuesta de la bancada con 52 votos que tiene, y luego se aprueba con 101 votos. Que no tiene. Y además la enmienda legislativa tiene serias limitaciones. Si bien es cierto, se pueden hacer cosas importantes. Que hoy no tiene. Me refiero a limitaciones jurídicas. Hoy no tiene, pero tiene 3 años y medio de gestión. Y obviamente las negociaciones políticas con un gobierno que tiene una duración de esa magnitud, que es casi todo su periodo, todo es posible. Sí. Es posible, pero sustancialmente, no solamente en la forma y en los votos, el gobierno está limitado. Por ejemplo, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana no se va a poder vía enmienda. Bicameralidad no se va a poder vía enmienda. Puede hacerse, eso puede hacerse vía enmienda y no se necesita referéndum. El sistema económico, por ejemplo, que es algo que usted estaba hablando, eso sí se puede hacer vía enmienda legislativa. Pero yo veo difícil que haya acuerdo con la Revolución Ciudadana en términos económicos, cuando particularmente en términos económicos la Revolución Ciudadana ha sido muy, muy tajante con su socialismo del siglo XXI, que es lo que defiende. Ahora, entonces yo sí soy un poco pesimista respecto a eso. Supongamos que no se puede hacer nada. No se puede gobernar con los instrumentos que tiene. El presidente dijo el día domingo: ustedes han dicho que no se cambie nada, entonces tengo que trabajar con lo que tengo. Que eso es hacerse cargo del no, Jorge. Porque cuidado, vamos a hacernos el quite. Los ecuatorianos tenemos y tienen que hacerse cargo, los promotores, de las consecuencias del no. Decíamos que, bueno, parte de los males del país es por la Constitución de Montecristi. Bueno, los ecuatorianos han dicho no vamos a una constituyente. Supongamos que no hay nada que hacer. El presidente Noboa tendrá que gobernar con lo que tiene, no con lo que no tiene. Y después tendremos que utilizar una constitución que ha sido calificada como hiperpresidencial, como que favorece más al Estado que al mercado, ¿sí? Pero es que es inevitable, porque en la práctica política él tiene que avanzar. ¿Cuál creo yo que va a ser una señal que nos puede dar el gobierno, más allá de las personas? Porque quizá nos estamos atorando en esta semana de los cambios que se han dado en el gabinete, que si les gustó a unos o a otros, es si el gobierno comienza a plantearnos algo más lejos que solo el corto plazo. El gobierno ha sido un gobierno de reacción, de ganar la semana. Así ha manejado los últimos 2 años. Golpes de efecto, decisiones rápidas, pero ¿cuál va a ser ese planteamiento? Que el gobierno, esa ilusión que le puede despertar a los ecuatorianos alrededor de un proyecto que atienda al sector indígena, que busque que el resto se contagie y le acompañe, e incluso que provoque que más gente se sume a esa discusión, la sociedad civil y el resto. Esa señal puede ser algo que nos invite a pensar que el gobierno puede definir en sus propios términos. Si no lo hace, creo que va a tener muy complejos. Pero me parece que estamos pensando solamente en lo que puede hacer el gobierno, y nosotros como ciudadanos creo que tenemos que volvernos partícipes del cambio. Por ejemplo, el Ecuador no puede seguir teniendo una prohibición
de que el sector privado invierta en el sector energético. Eso es una estupidez. Eso es una tara del comunismo del siglo XXI. Entonces nosotros no podemos esperar, cruzados de brazos, a las negociaciones políticas a ver si de casualidad por ahí resulta. Tenemos que volvernos parte activa del cambio, ¿no es cierto? Entonces tenemos que denunciar ante el país las consecuencias macabras de tener el sector energético cerrado a la inversión privada, y basta con ver el ejemplo del Perú y listo, liquidada la discusión. Primero. Segundo, el presidente Noboa, a diferencia de Moreno y de Lasso, ha tenido la virtud de marcar la agenda del país. Ya no es Correa el que marca la agenda. Noboa ha marcado la agenda y eso es un tema interesante. Tercero, lo que decía Juan, esta no es cualquier pelea al interior del correísmo. Cuidado, vayan a pensar que es una guerra de tweets. Esto es un problema profundo, porque es una facción menos radical del correísmo, enfrentada con la facción más radical del correísmo, y dentro de la facción más radical, su personera, que es Luisa, enfrentada con otros radicales como Hernández, Pavón, Muñoz, etcétera, etcétera. Esta no es cualquier pelea, y creo que el gobierno puede sacar mucho provecho de esa pelea. Tercero, no hay constituyente, pero hay estabilidad económica, ya lo dijo Abelardo. Porque la gente se pone aterrada, pues, hasta que venga la nueva constitución, chuta, ¿y ahora qué hacemos? Las inversiones se paran, los bancos no dan crédito, hay un exceso de liquidez, hay un montón de problemas. Bueno, va a haber un respiro, digamos, para la economía y también para la política. Lo que sí creo es que el gobierno tiene un desafío en este momento, que es pensar, tal como lo sostuvo Abelardo, en que es necesario un acuerdo más amplio para incorporar a otros sectores. Y ya que salió el nombre del expresidente Guillermo Lasso, y tú, Karen, que estuviste cercana a ese gobierno, esta semana ya hubo gente que dijo le va a pasar a Noboa lo que le pasó a Lasso. Se va a pasar 2 años y medio como gato panza arriba tratando de librarse. No, Jorge, yo creo que esa historia, para que se repita, se requiere que volvamos a cometer el mismo tipo de errores y hayan decisiones conspirativas que a la final deriven en eso. La Corte Constitucional tiene una responsabilidad enorme en el fin del gobierno de Lasso, cuando permitió el juicio político, y lo hizo de una manera poco consistente. Y todo. No creo que eso ocurra. No nos conviene que ocurra. Ya sectores radicales en la izquierda e incluso la CONAIE quisieron presentarlo a Noboa como un proyecto de Lasso. Mira, pero siempre lo presentarán. Pero después de la derrota como que encontraron un sustento. Ahí le corresponde al gobierno sacudirse y demostrar que está en el plano de rectificación. Tiene que rectificar el gobierno. Pero hasta ahora, al hablar de lo que se ha visto, es que ha adoptado la actitud del famoso libro de Giuseppe Tommaso de Lampedusa, no cambiar algo para que todo quede igual. Dio vuelto unos nombres y... Pero Jorge... ni un solo anuncio, ni una sola política. Pero Jorge, el que el gobierno se dé unos días de reflexión y haga algunos parches iniciales y todo, no significa que no va a cambiar. Veamos qué pasa. A mí me parece que es difícil cambiar la esencia. La esencia del gobierno es ser el abusador, la esencia del gobierno es el conflicto de interés, la esencia del gobierno es no cumplir con la ley. Me parece difícil, yo también quisiera ser optimista. Y si es que veo esos cambios, seré la primera en decirlo, pero no los veo. Karen, si no lo cambia, entonces tenemos otro mundo. Es que si no lo cambia, entonces va a pasar exactamente, yo creo, lo que le pasó al expresidente Lasso, porque él va a ir perdiendo, porque actualmente la diferencia con el expresidente Lasso y el presidente Noboa es que el presidente Noboa tiene en su bolsillo el Consejo de la Judicatura, tiene mayoría en el Parlamento, tiene en su bolsillo el Consejo de Participación Ciudadana, es decir, la Constitución de Montecristi, que tanto quería él cambiar, es exactamente la Constitución de Montecristi la que le permite al presidente Noboa estar en el poder. Y no tiene dos enemigos fenomenales, Correa y Nebot. Y exacto, y usted decía la Corte Constitucional. Y usted decía la Corte Constitucional fue la que inconstitucionalmente permitió el juicio político al expresidente Lasso. Pero más allá de eso, lo que le va a tocar al presidente Noboa ahora, lamentablemente, es lo que no quiere hacer: gobernar con las facultades del poder constituido. Y esas son, básicamente, tiene leyes y tiene
acciones interpretativas en la Asamblea Nacional. Esas son las herramientas que tiene. Y la reglamentación. Son las herramientas que le da el poder constituido. Ahora lo único que va a tener que hacer es hacerlo bien, porque tiene una Corte Constitucional que va a estarle vigilando. Y eso es lo que hasta ahora ha demostrado que él no puede hacer. Su equipo no está preparado porque son sus amigos y no son personas técnicas que están capacitadas para hacer leyes. Yo discrepo con Karen en cuanto la Corte Constitucional, dice Karen, va a estar vigilándole a Noboa. No, la Corte Constitucional no es un organismo de vigilancia constitucional como quisiéramos, es un organismo de política y politiquería constitucional, que es diferente, en donde unos pocos jueces imponen sus tesis personales y al país nos quieren obligar a convertirnos en un país progre, woke y Agenda 2030. Entonces, esa Corte Constitucional, Abelardo, para destituirle a Lazo, en 48 horas presentó un informe que tenía casi 200 páginas. No me vengan a decir que ya no tenían listo el informe para abrir el camino para la destitución de Lazo. ¿Y tú crees que la actual Corte Constitucional puede intentar lo mismo llegado el caso con Pero evidentemente, pues porque la Corte Constitucional es una corte que no hace justicia constitucional, pero sino está dedicada a la política constitucional. Bueno, pero desde hace rato. Ahora, ¿qué dices tú? Yo creo que la Corte Constitucional tiene que ser modulada de manera urgente, porque los excesos y abusos de esa Corte son incuantificables. Yo creo que la Corte no es un órgano conspirador. La Corte está hecha por humanos que cometen errores, pero yo no creo, dentro de las instituciones que tiene el país, CPCCS, Consejo de la Judicatura, creo que la Corte es de lo mejor que tiene el país. Y sí, creo que es un órgano que ha cometido errores, acabo yo de decir uno de sus errores, pero no creo que está conspirando en contra del presidente Noboa. Yo creo que ese sentido de quizás es neurótico el presidente, es decir, se siente perseguido, fue lo que nos llevó a la Asamblea Constituyente y lo que hace el traspiés actual. Pero yo no creo que la Corte esté en contra del gobierno, si es que ellos hacen el trabajo bien. Cualquier abogado que lee las fundamentaciones que manda la Secretaría Jurídica o que salen de ese despacho y que luego pasan por la Asamblea Nacional, que es un despacho también de Carondelet, puede darse cuenta que ahí no hay un profesional que tenga un mínimo de formación o de principios, porque tal vez tiene formación pero no tienen principios, haciendo las cosas bien. Por favor, las leyes que aprobaron hace meses son una desgracia, son inconstitucionales y cualquier estudiante de derecho podía haberles dicho eso no tenía que pasar. Pero el problema es que el abusivo, el tramposo del presidente Noboa piensa que tener el poder es tener la razón. Él tenía los votos e hizo lo que le dio la gana. La Corte le dijo que no le gusta perder, nos llevó a elecciones, perdió y ahora estamos aquí. ¿Será que corrige? Abelardo, perdóname que te interrumpa, quiero pedirte que digas lo que quieras decir después de tener un corte que tengo que hacer. Otra vez el corte. Caray, pero también los auspiciantes tienen cosas que decirle al público y a esas vamos a ir este momento. Enseguida volvemos con Decisiones con Jorge Ortiz. Desde el dial hasta el mundo digital, hemos construido una comunicación multiplataforma sin límites. Noticias, compañía, música y opinión con los mejores programas del país. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Tu salud no tiene fronteras. Con Bupa Global Care tienes protección premium, cobertura global con acceso a más de 2 millones de prestadores médicos en 190 países, incluidos los Estados Unidos, y servicios de salud digital para cuidarte estés donde estés. Porque tu vida es única, tu plan de salud también debe serlo. Visita bupasalud.com.es o consulta con tu asesor de seguros. Bupa Global Care. Cuidamos de ti en cada etapa de tu vida. Estás con Bupa, estás seguro. Aplican términos y condiciones de la póliza contratada. En el Centro Financiero de Cumbayá nace Anuma, un espacio diseñado para inspirar y crecer. Estamos estratégicamente ubicados cerca de centros comerciales, bancos, supermercados, servicios de salud, con las mejores vías de acceso, pensando en tu calidad de vida. Anuma es la solución perfecta para tu negocio. Máxima conectividad, amplio parqueadero con un diseño sobrio y diferente. Adquiere tu oficina o local comercial en Anuma. Comunícate al 098-571-4837. Visita la web anuma.com.es y síguenos en Instagram como Anuma Cumbaya, con la visión de Londoño Arquitectos y gerencia de Premonza. En Produbanco sabemos que una mochila no solo lleva libros, también lleva miles de noches de estudio para tu graduación.
y que un portafolio con informes también lleva años de superación para hacer crecer tu empresa. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Metrovalores, más de 30 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Negocie con nosotros sus bonos del Estado, notas de crédito del SRI, acciones y todos los títulos que cotizan en la Bolsa de Valores ecuatoriana. Contamos con servicios de asesoría de inversiones y financiamiento bursátil. Uno de nuestros asesores estará listo para atenderle. Más información en www.metrovalores.com.es. Porque en Metrovalores cumplimos tus objetivos financieros. Te lo dice un dueño Changán. Recorre la Sierra Amazonía y la costa. Te lo dice un dueño Changán. No sé cuántos caballos tiene, pero te digo que va a volar. Te esperamos a nivel nacional. Changán, calidad sin rivales. Evidencia, claridad y criterio. Soy el doctor Esteban Ortiz y los temas de salud y todo lo relacionado al mundo de la ciencia también lo encuentras en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz. Mírenos en vivo por FM Mundo Live en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales. Bueno, ya nos recortaron el programa, ¿no? María Fernanda dijo solo hasta las 9. Ella es la que manda. Pero nos habían dicho que era hasta las 10, ¿no? Que estaba esperando alguna cosa adicional. Pero, no, yo lo que decía un poco el comentario al de Karen, es obvio que si el gobierno no cambia, si no siente profundamente que seguir con estos errores, inconsistencias, estas actitudes prepotentes y todo, tiene que modificarle y tiene que abrir su espacio hacia opiniones distintas, pues realmente el futuro nuestro va a estar marcado realmente por la misma realidad que hemos vivido. Y en esa línea, Abelardo, ¿qué es? Pensando, creo que estamos más o menos de acuerdo en que las condiciones sí son algo distintas a las que vivió el presidente Lasso. Es decir, y creo que son bastante más distintas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hemos visto al presidente Noboa reaccionar o dirigir el país o a practicar la política los últimos 2 años? Casi que de manera impredecible. Ha habido decisiones que nadie se imaginaba que las iba a tomar. No, es que no la va a tomar. Y la tomó. Es decir, creo que todavía hay espacio y creo que el gobierno puede estar preso de su incapacidad de hacer cambios. Entonces, pero le podría comer no hacer cambios. Por eso yo creo que él va a buscar algo de hacer cambios, ¿sí? Y cuidado, vayamos a pensar que esto no puede ocurrir, pero en Argentina, cuando el presidente Milei pierde aquella elección, meses atrás, y todos creían que ya pues el modelo se caía, el presidente se caía, la bolsa se cayó, los agentes económicos, y de repente el presidente Milei acto seguido se levanta con una elección muy importante y vuelve a ganar porque enmendó. Correcto. Entonces, entender que también hay, pues, jurisprudencia, como dicen los abogados, ¿sí? Que ha ocurrido no hace mucho. Yo no estoy diciendo que el presidente Noboa va a ganar la siguiente, porque acuérdense, ya comenzamos la elección local. Ya comenzamos la pre-campaña electoral para febrero del 27. Hay que tener candidatos en agosto del 26. Y todos tendrán, como se dice en buen quiteño, que hacerse ver para buscar que la gente los vea. Por eso vemos las broncas en las distintas instituciones del Estado, en los organismos colegiados, para que los vean y para que puedan ser parte de las candidaturas. Viene un año también muy movido en lo político electoral, que van a ser las locales. Ya, pero ¿sí? Y eso lo veremos este año. Pero eso es con natural. Sí, para la economía estos procesos deben ser tomados con enorme naturalidad, porque esa es la democracia. Lo que necesitamos en la economía es que no jueguen con la política económica, es decir, que dentro de las decisiones de política, la política económica no sea un juguete. Peras al olmo, Abelardo, peras al olmo, nuestros políticos peras al olmo. Bueno, pero tenemos nosotros que buscar la manera de convencer
de que un gran acuerdo nacional respecto a la política económica les conviene a los políticos porque le conviene al país. Claro. Y en ese sentido, los ejemplos más claros con inestabilidad política los tenemos cerca. ¿Y Perú? Perú. Sí, Novoa ha tomado decisiones, pero ha tomado decisiones del tema tributario en el proceso de consolidación fiscal. Eliminar los subsidios los ha tomado. Y miren el ejemplo que nos dio el Riesgo País este día lunes. Cuando todos pensaban que era el hecatombe, que el día domingo casi que se acababa el mundo en términos de Andrés, ¿sí? De repente la gente de afuera reacciona y sube a 690, 38 puntos más del Riesgo País, cuando algunos casi que le ponían las velas para que crezca 100 o 200 puntos, Juancho, cosa que no ocurrió. Pero Juancho, yo veo que todo el mundo le usa el Riesgo País y lo tienen en el bolsillo y lo sacan. A mí no me interesa mucho el Riesgo País en términos de centro de evaluación. A mí lo que me interesa realmente es que la consistencia de la política económica haga que los agentes económicos cambien de actitud e inviertan en el Ecuador. Nosotros, por ejemplo, tenemos un elemento muy claro. Es el peor país de inversión extranjera en América Latina. El peor país. Nosotros. No llegamos ni al 10%, ¿qué? Al 5% de lo que recibe Perú o lo que recibe Colombia. Perú tiene un problema de inestabilidad política. Colombia tiene un problema severo inclusive de inestabilidad física con las guerrillas que sigue manteniendo ahí, el narcotráfico. El otro día le escuché al expresidente Pastrana decir que hay 350.000 hectáreas de coca, cuando hace algunos años eran solo 40.000. Pero la economía sigue funcionando. A mí me parece... ¿Cuál es el tema? Y perdóname, Karen, solo eso. Los dirigentes políticos colombianos en un momento dijeron: hagamos un acuerdo base de política económica, igual que llegaron los peruanos, igual que tienen los uruguayos, igual que tienen los ticos, o igual que ahora tienen los panameños, en donde dicen: oye, con cualquier cosa jugamos, pero no juguemos con la política económica básica. Aquí está Correa y el correísmo de por medio impidiendo todo eso. Yo iba a decir precisamente lo mismo. Pero amárrale, por eso te digo que a través de una reforma por la vía de la Asamblea, tú puedes poner algunos candados a la política económica absolutamente claros. Hoy día, acuerdo, solo para que veas las distorsiones. Todos los años, por disposición constitucional, hay que aumentar el gasto en salud y en educación. Sí. Todos los años. Acabe el año y no aumente el gasto en salud y no aumente el gasto en educación. Pero cuando presentan la proforma, aumentan las participaciones. Porque hay unas cuentas falsas, tramposas, en el presupuesto del Estado para cumplir eso. A la final, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? A nosotros lo que nos interesa es país estable, país creíble. No vamos a tener energía. Con la política económica actual no vamos a tener energía. Ahí tenemos 1.000 millones de déficit que no están en el presupuesto. 1.000 millones. Las empresas de distribución ya le están pidiendo casi 200 millones de compensación por los 4 meses que no cobraron. No tenemos petróleo, porque hacemos tonteras como lo del ITT, en donde aprobamos una consulta popular que es técnicamente inejecutable. Yo le voy a decir una cosa ahí, Abelardo. Yo estoy de acuerdo en lo que usted está diciendo absolutamente. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno y lamentablemente conozco que hay ahí un grupo que no va a permitir esos cambios. Recuerde que para la enmienda legislativa necesitamos 101 votos. Gobierno me dice. Necesitamos los votos del correísmo. El correísmo no va a permitir que se hagan esos cambios económicos a la Constitución. Yo no veo que el correísmo vaya a poner votos para algo como, por ejemplo, mejorar la economía del país, o como, por ejemplo, justificar que se restrinjan ciertos derechos debido a las nuevas circunstancias. Y para eso se necesitan 3 cosas para hacer los cambios que usted acaba de decir. Primero, un grupo técnico jurídico que sea capaz de hacer un test de proporcionalidad y justifique a la Corte Constitucional que esos cambios pasan de enmienda. Segundo, necesita los votos del correísmo, y al correísmo no le importa el país. Al correísmo no le importa que la gente gane. Lo que le importa al correísmo es su agenda de impunidad, que si es que esto no le permite tener agenda de impunidad, no le va a dar los votos. Y lo último que necesita el gobierno es tener un plan, y eso es lo que a mí me preocupa. Yo no veo que el presidente tenga un plan de reformas claras. Verá, Karen, yo entiendo todas las limitaciones y no me estoy figurando un país de maravillas, porque no puedo figurar eso.
Son 50 años de profesión y he vivido realmente un montón de problemas sobre esto. Pero sé también que la peor estrategia es no intentarlo. No, pero que se intente. Entonces hay que abrir el debate para ponerles contra la pared a aquellos que están en contra irracionalmente. Por supuesto, si dentro del movimiento correísta acuerdo. es una realidad que hay fracciones, pues ¿qué pasa con la gestión política del gobierno? De acuerdo, y solo le digo esto, yo estoy de acuerdo completamente que se hagan las enmiendas, que se haga el trabajo, pero si nosotros de frente, hoy mismo no decimos al correísmo, no los ponemos contra la pared, necesitamos estos cambios, ustedes tienen que hacerlo, no lo van a hacer, pero de ahí estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Todo esto ratifica lo que yo me anticipé a decir, en el sentido de que como ciudadanos tenemos que convertirnos en protagonistas de esto que está pasando en el país, y como ciudadanos tenemos que hacer que la gente pueda escrutar que esta bronca dentro del correísmo no es una pelea de tweets, es un tema profundo y que se puede aprovechar de esa bronca para tener aliados circunstanciales en la perspectiva que Abelardo plantea. Hay temas innegociables para darle estabilidad y perspectiva al Ecuador. Si no se tiene un acuerdo mínimo de política económica, de proteger la dolarización, la reserva monetaria, de proteger temas básicos, fundamentales, que no pueden estar sometidos al juego de los intereses políticos. Y si es que hay un sector del correísmo que puede ser permeable a esas ideas, lejos del radicalismo chavista de Pavón, Hernández, Muñoz, Luisa, etcétera, etcétera, si es que hay ese otro sector, ¿por qué no contar con ellos? Es decir, hay que, a ver, en política hay que ser bien imaginativos, porque si no, no podemos salir de la situación en la que estamos. Y creo que como ciudadanos podemos abrir la boca, proponer, ¿no? Recoger gran parte de lo que ha dicho Karen. Abelardo nos ha dado una cátedra de economía, lo mismo Juan en temas políticos. Yo creo que hay que seguir abriendo la boca y contribuyendo con el gobierno, ¿verdad? Y te pido, Juan, por favor, que esperemos después de un corte para los... ¿Cuántos auspiciantes? Es que hay mucho público que sigue este programa y que aprende cosas como las aprendo yo, oyéndoles a personas doctas y sabias como ustedes. Volveremos enseguida. Enseguida volvemos con Decisiones con Jorge Ortiz. Programas que marcaron épocas y momentos inolvidables. Voces que se volvieron parte de tu vida. Hemos evolucionado contigo hasta llegar a lo más alto. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. En Interlab cuidamos lo más valioso, tu salud. Con más de 29 años de experiencia, somos el laboratorio clínico de alta complejidad más grande del país. Contamos con tecnología de punta, personal altamente calificado y procesos certificados bajo norma ISO que garantizan la precisión y confianza en el resultado. Visítenos en Quito, en la Avenida de los Chiris e Isla Floriana, o en el tercer piso, local 350 del CityMed. Para más información, ingrese en nuestra página web interlab.com.es. Recuerde que Interlab es el laboratorio clínico de su confianza. Menciona esta cuña y recibe el 15% de descuento en nuestros servicios. Válidos solo para Quito. Aplican restricciones. Una selfie puede cuidar tu salud. Con Blua, la salud digital de Bupa, mide tus signos vitales en segundos con análisis facial y conéctate con médicos en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana, estés donde estés. Accede también a programas de nutrición y salud mental según el plan que elijas, porque tu salud es única, tu plan también. Ingresa a bupasalud.com.es o consulta con tu asesor de seguros. Estás con Bupa, estás seguro. Servicios digitales sujetos a disponibilidad y condiciones del plan contratado. En el Centro Financiero de Cumbaya nace Anuma, un espacio diseñado para inspirar y crecer. Estamos estratégicamente ubicados cerca de centros comerciales, bancos, supermercados, servicios de salud, con las mejores vías de acceso, pensando en tu calidad de vida. Anuma es la solución perfecta para tu negocio. Máxima conectividad, amplio parqueadero con un diseño sobrio y diferente. Adquiere tu oficina o local comercial en Anuma. Comunícate al 098-571-4837. Visita la web anuma.com.es y síguenos en Instagram como Anuma Cumbaya, con la visión de Londoño Arquitectos y gerencia de Premonza. En Produbanco sabemos que una mochila no solo lleva libros,
también lleva miles de noches de estudio para tu graduación. Y que un portafolio con informes también lleva años de superación para hacer crecer tu empresa. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Metrovalores, más de 30 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Negocie con nosotros sus bonos del Estado, notas de crédito del SRI, acciones y todos los títulos que cotizan en la Bolsa de Valores ecuatoriana. Contamos con servicios de asesoría de inversiones y financiamiento bursátil. Uno de nuestros asesores estará listo para atenderle. Más información en www.metrovalores.com.es. Porque en Metrovalores cumplimos tus objetivos financieros. Te lo dice un dueño Changán. Recorre la Sierra Amazonía y la costa. Te lo dice un dueño Changán. No sé cuántos caballos tiene, pero te digo que va a volar. Te esperamos a nivel nacional. Changán, calidad sin rivales. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz. Retransmiten en Cuenca, Antena 1. En Guayaquil, Radio Centro, 101.3 FM. Minutos finales de Decisiones. Estoy aquí con Karen Sichel, con Andrés Páez, con Juan Rivadeneira y con Abelardo Pachano. Juan, te corté la palabra. ¿Querías decir algo? Gracias, Jorge. Lo que yo quería decir era que mientras debatimos, mientras la sociedad mira si se van a producir las reformas o si no se van a producir las reformas, hay un poco de gente ahí que también va a presionar porque ocurra algo en este país. Porque es gente que está en ese algo 65, malo. algo bueno. Porque ese 65% de personas que todavía no tienen una vida previsible, que está en la informalidad, en el desempleo, va a buscar. ¿Te refieres del 65% de la gente que no tiene un empleo estable? Un empleo estable, un empleo fijo, una previsión en su vida. Y hay un actor fundamental en la economía y en este país que no lo hemos tocado, pero que es el sector privado. Que hay que dar cuenta que ese sector privado que está viendo el riesgo político y todo lo que estamos conversando y dice, ¿sabes qué? A pesar de eso, yo voy a apostar a hacer algunas cosas por este país. Y han desafiado calidad internacional y están exportando. Por eso, gracias a las exportaciones, también estamos viendo alguna sostén de la economía. Hemos visto pues que está regado de camarón ecuatoriano el mundo. Hemos visto el éxito de las flores, el tema del cacao más allá del precio, pero que le ha ido bien, el tema de la pesca blanca. Hay una serie de empresarios privados que además están viendo todo lo que estamos conversando. Ellos dicen, mira, igual le voy a apostar, como dicen los industriales. Estamos empernados al país. No es que se van a llevar los fierros y se van a ir. Hay mucha gente que pese a que se den o no las reformas, la va a seguir peleando y eso es importante para que la gente que nos escucha también no sienta o que vea que quizá el país está en el inmovilismo, sino que todavía hay actores en la sociedad que han incorporado el riesgo político, que no es que dicen ya me voy mañana, sino que dicen me quedo a seguirla peleando y eso no es menor y es muy valioso. Yo quisiera añadir una cosita. Sí, por favor. La inmensa mayoría de la gente que nos está escuchando no le importa la deuda externa, la contaminación del medio ambiente, las cifras del riesgo país. La gente está pensando en cómo parar la olla mañana. Esa es la verdad. El grueso del votante está pensando en cómo conseguir un cupo para su hijo en la universidad, cómo pagar en la tienda de la esquina lo que tiene fiado, cómo pagarle 4,99 de internet a su hijo para que pueda estudiar. El gobierno, si no aterriza con toda la infraestructura que tiene en las necesidades primarias y cotidianas de la gente, si no le da conectividad a los jóvenes y acceso a eso para que puedan estudiar, porque es la única forma ahora de estudiar, acudir a las autopistas electrónicas. Si no amplía el cupo,
en las universidades, si es que no llena las perchas de los hospitales con medicamentos, porque la gente dice, si me enfermo me fregué, porque no tengo para comprar la receta. Si es que el gobierno aterriza todo su aparato gubernamental en esas necesidades, va a tener una base política que ha demostrado que al momento todavía no está consolidada. Y esa base política le va a permitir también tener una base electoral, pero además satisfacer necesidades básicas que permita también mermar el potencial de su enemigo. Bueno, eso lo que acaba de decir Andrés cae precisamente del papel del Estado. En educación juegan todos esos elementos. Si queremos tener una educación competitiva, tiene que ser una educación que tenga infraestructura, pero que tenga maestros también buenos y que tenga programas buenos. Salud exactamente igual. De tal manera que viendo la perspectiva, este va a ser un año razonablemente bueno. Vamos a tener el rebote, vamos a terminar en mejores condiciones, pero la perspectiva de los años siguientes sigue siendo magra, porque no tenemos cambios estructurales que induzcan a un florecimiento importante de la inversión. Lo que dice Juan es verdad, aquí los que estamos y vamos a seguir peleando por nuestro país, pero necesitamos más. No nos alcanza, con lo que tenemos no resolvemos nuestros problemas. Esta es una economía que todavía carece de ahorro suficiente. Y para eso nosotros tenemos que ser conscientes de que hay que ser mucho más amigable a la inversión. Y ahí hay muchos campos en los que tenemos que trabajar. Y hay, por ejemplo, 3 grandes oportunidades enormes a las que hay que prepararnos y en donde pueden haber resultados inclusive de empleo masivos. Acuerdo comercial con China, acuerdo comercial con Corea del Sur, acuerdo comercial con Canadá. Los 3 países requieren productos alimenticios y semi-elaborados en donde nosotros tenemos capacidad productiva y el agro le puede dar el resultado. Ahí hay un camino. Ese camino requiere lo que hemos hablado aquí, de que el gobierno entienda que tiene que cambiar. Solamente voy a concluir diciendo, si el gobierno entiende que este no fue no a las reformas constitucionales, está mal. El no fue al abusivo. Queremos reformas constitucionales, active vía enmienda, tal vez incluso vía parcial, aunque eso nos llevará a una votación, pero al menos vía enmienda puede hacer muchas cosas y puede utilizar el poder constituido para gobernar. Esperamos que enmiende y que lo haga. Gracias, Karen Sichel, gracias, Abelardo Pachano, Juan Rivadeneira y Andrés Páez por sus muy valiosas y patrióticas contribuciones. A ustedes, gracias por su atención. Buenos días. FM Mundo y Notimundo presentaron Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra. Dirección gráfica, Laili Quinteros. Redacción, Martín Muñoz y Esteban Cislema. Redes sociales, Nicole Moncayo. Producción, Mauro Olivo. Emisión FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de Changán, calidad sin rivales. Estás con Bupa, estás seguro. Metrovalores, más de 30 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Anuma Kumbaya, con la visión de Londoño Arquitectos y gerencia de Premonza. En Interlab cuidamos lo más valioso, tu salud. Desde el primer día, informamos, conectamos, inspiramos. Hoy, más que un medio de comunicación, somos parte de tu vida. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio.